Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emociones Encontradas. Hoy tenemos un episodio donde vamos a hablar con una de nuestras psicólogas de nuestro equipo. Ella es María José Uribe, es psicóloga de la Universidad de La Sabana y logoterapeuta. Y en su quehacer acompaña a familias, a parejas, a personas individuales a atravesar los cambios de la vida. Y ella nos viene a hablar de muchos cambios y en particular de uno acompañando a sus hijos, a su hijo mayor, que nos va a contar su historia, qué cosas le han ayudado, cómo ella materna a sus hijos, a su familia, cuáles son esos salvavidas en procesos de cambio en momentos críticos. Así que vamos a hablar con la María José madre y la María José psicóloga. Bueno, Majito, bienvenida a este espacio, qué rico tenerte. Gracias, Alejita, muy rico estar acá. Ay, sí, qué rico compartir, que te conozcan también más dentro de tus vivencias, dentro de tu rol, obviamente psicóloga. Pero antes de arrancar, porque yo te conozco, pero habrán personas que no, cuéntanos quién es Majo hoy, cómo te defines a la mujer que eres hoy en día. Yo siento que la Majo de hoy no es la misma que fue la Majo de ayer. Digamos que uno con la edad empieza como a ponerse como en otros lugares y con otros valores importantes. Siento que aun cuando soy exigente en cosas he tratado de soltar, pero pues me gusta hacer mi trabajo, me gusta el momento en que estoy viviendo ahorita, me encanta ser parte de Refugio. De mi vida, digamos como de mi historia, yo siempre he trabajado con preadolescentes, digamos, o adolescentes y sus familias en contextos educativos desde que me gradué. Ujú. Y creo que ese fue el sueño más grande que tuve desde el colegio, como que yo veía a la psicóloga del colegio y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero abrir como estos espacios y Mm. por eso estudié psicología. Sin embargo, en programas, digamos, de los colegios y eso, conocí la logoterapia Ujú. y me empecé a dar cuenta que uno puede acompañar desde otra mirada y empecé a nutrirme un poco pues hasta que pues hice varias cosas, hice la maestría y, y veo que en este momento tengo otras miradas para acompañar a los adolescentes y a sus familias y me encanta la parte clínica. Digamos que Ujú. hoy en día siento que todo lo que soñé chiquita lo estoy viviendo ahorita, ¿sí? Me- En términos profesionales. Ajá. Y personales, porque me encanta que la labor sea tan importante. Yo creo que es de nuestras labores más Mm. bonitas para mí que existen. Pero además del ser psicóloga, ¿quién es Majo también? Majo siempre, desde chiquita también, quiso tener hijos. O sea, digamos que yo no veía mi vida sin hijos. Hay gente Ujú. que, pero yo desde chiquita yo decía quiero y quiero dos hijos. Y Dios me los regaló. ¿Sí? Ujú. Al principio duro, pues porque mi primer hijo fue un hijo muy deseado y como con mucho tiempo de espera. Ujú. Pero ahorita tengo dos hermosos adolescentes. Ujú. Me casé hace más de 20 años. Digamos que mi vida personal en este momento es una vida tranquila, Ujú. que fue lo que siempre quise. Digamos que vivir tranquilos, como en un espacio que sea de nosotros, que hemos ido construyendo con subidas y bajadas, porque Ujú. así es la vida. Pero creo que este es un momento en donde digo, qué delicia todo lo que viví, qué delicia tener lo que tengo y creo que eso es pues, lo que soy ahorita, ¿no? Me encanta porque además en mi vida personal creo que la maternidad es un tema que me parece apasionante. Y hay una pregunta que yo me hago, que obviamente yo no tengo respuesta porque no soy mamá todavía, pero es cómo transforma la maternidad a una mujer, ¿no? De lo que uno lee, de lo que uno habla, de las experiencias casi que más transformadoras, probablemente, que para ti cómo ha sido, cómo era esa Majo, si nos remitimos un poquito a la Majo antes de hijos, cuando ya pues empezaron a llegar a ser chiquitos, ¿cómo te ha transformado a ti la maternidad? Yo creo que eso es una montaña rusa. ¿Sí? Digamos que yo creo que la maternidad es propia de cada mujer. Ujú. Hay diferentes miradas. Si yo te hablo de mi maternidad, obviamente uno cambia un Mm. montón y creo que en unos años los hijos llegan como a tener un espacio demasiado grande en tu vida, Mm. ¿m? Que es uno se siente muy feliz con ellos, pero también deja de lado otras cosas. ¿Sí? Ahorita Mm. ya están grandes, entonces es volver a recuperarlos. Pero sí siento que para mí, que los quise siempre,
porque el ejercicio de la maternidad creo que es completamente subjetiva. A uno le dicen, no, usted le va a ir, eso sale ahorita en redes sociales, todo lo que significa, pero creo que el significado y el valor de la maternidad se lo pones tú. Yo creo que yo hablo de eso con todo el mundo y es, a uno le pueden hablar, decir, cuadrar, organizar, pero ese significado y ese valor se lo vas poniendo en la vida. Lo que sí me parece importante es querer ser mamá. Creo que esa es es pararse como en un piso de sí, desde mi libertad, escojo ser mamá con lo que venga, ¿sí? A veces la romantizan un poco, porque ser mamá o ser papás, digamos, tiene, vuelvo y digo, sus subidas y sus bajadas, tiene situaciones de crisis importantes, hay que estar muy como unidos en pareja como para llegar como a resolver las cosas. Hay días extenuantes y uno dice, incluso hay memes que salen que los 2 años, que hay épocas duras en donde uno de verdad no descansa y no sé, un ser humano que no descansa tiende a responder más rápido, a no tener tanta paciencia. Entonces, yo creo que sí se romantiza un poco. Pero para mí, digamos, María José, es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, con sus subidas y sus bajadas. Me encanta porque además, claro, yo he conocido de cerca tu forma de maternar y creo que lo haces desde un lugar muy consciente. Además, y se nos atraviesa obviamente el rol psicólogas, que también eso es una mirada, ¿no? Diferente. Pero me hablas, Majo, de subidas y bajadas, ¿no? Como todo. Y que además cada uno de los hijos son un universo completamente diferente. Si pudiéramos hablar un poco de esas bajadas, como de esos momentos críticos que tú puedas identificar de la historia de tu vida familiar, en esta maternidad, ¿cuáles recuerdas? Digamos, en línea de tiempo, creo que el no poder ser mamá para mí fue un momento crítico, como de querer ser mamá y que no pudiera, fue crítico. Cuando perdí el bebé también fue crítico, pues porque no era mamá todavía, pero es esta idea de poder maternar. Y en los diferentes momentos, digamos, de la vida de mis hijos, pues han habido crisis, ¿sí? Situaciones difíciles. Vivimos en una familia que ya lo he aprendido, súper ansiosa, entonces todo se vuelve muy crítico muy rápido. Sí, mi esposo y yo a veces somos muy ansiosos y yo lo veo en términos como claro, el rol de psicólogo no se va, ¿no? Entonces también de la familia extensa, pues hay situaciones que hacen que nosotros seamos un poco más ansiosos y los dos, digamos. Un momento crítico digamos, en nuestra familia es cuando mi hijo mayor empieza a hacerse preguntas sobre su orientación sexual. Esto si lo devolvemos como en tiempo, yo siento como mamá, digamos que este instinto siempre me hacía ver cosas que de pronto yo pensaba que era parte como de la sociedad, estas imposiciones, estas cosas, pero yo decía, o yo sentía, y lo sentíamos con mi esposo, él ve, digamos, él socializa de una manera diferente, ¿sí? Pero, y tú te empiezas a hacer preguntas y entonces tú pues llevas a la red de apoyo, entonces íbamos al colegio y los profesores decían, no se estresen papás, esto pasa, él digamos está bien, él está tranquilo, pero es como este ruido que te empieza a hacer a ti, que en un momento como que se baja, pues porque levantamos la mano a tiempo, siento yo, y como que todo el mundo dijo, no, papás, tranquilos. Y ya cuando él me dice a mí, pues, cuando ya empieza a hacerse las preguntas y tenemos como la conversación y se denomina gay. Sí, digamos que ese es un momento en donde como que todos los miedos que yo tenía de cuando él era chiquito como que se me ponen en la cara. Él me cuenta primero a mí por una situación, digamos, súper fortuita y es que a mí me llaman del colegio. Pero inmediatamente lo hablamos con papá y lo hablamos en un principio los tres. Sí, da mucha angustia. Sí, ¿qué sentiste ahí? Si nos remitimos un poco a ese momento, aunque ya esa intuición, eso que tanto lo conoces, pero cómo fue el ya ponerle como palabras, ¿no? Como esto, ya llega la conversación difícil que quizás nos estaba teniendo, que sentía la Majo mamá ahí. Tú te empiezas, digamos, voy a hablar de Majo mamá y desde ahí acompaño porque siento que
uno empieza a hacerse muchas preguntas como desde lo que he debido hacer. Yo he debido seguir más mi instinto, yo he debido buscar, yo he debido mirar, porque sí hay un miedo. Si hay un miedo, entonces tú dices, yo traigo al mundo a un hijo para que esté tranquilo, para que sea feliz, y había podido hacer tantas cosas que en este momento la Maja ahora dice, haga lo que, o sea, hubiera hecho lo que hubiera hecho, habría salido igual, la historia, digamos. Pues porque él es así, pero eso son cosas que uno empieza a aprender con el tiempo, pero siento yo que las primeras emociones es de muchísimo miedo. Y un poco el duelo como de perder la expectativa tuya como mamá de lo que tú veías en tu hijo, ¿sí? De lo que te han enseñado, de lo que han, no sé, la familia, ¿sabes? Pero sobre todo a mí me embargó un miedo importante porque pues sí, somos una sociedad que señala un montón. Señala a los hijos, señala a los papás, señala todo. Señala lo diverso, ¿no? Al final. Nos cuesta un montón ver que no todo es blanco y negro, que hay colores por todos lados. Creo que eso viene de antiguas generaciones y siento que las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos. Aun cuando viene, digamos, todavía ese miedo, yo siento que en este momento tiene una red de apoyo y desde que él habló con nosotros siempre ha tenido una red de apoyo que ha estado ahí para él en términos de pared con otros, siempre ha sido muy positivo las personas de su edad. Los adultos somos muchísimo más, digamos, tenemos muchos más juicios, ¿sí? En términos de colegio, ¿sabes? Como no hay juicios, digamos, de directos, ¿sí? Pero entonces empiezan también a hacerse preguntas, sí, yo sí siento que con otras familias, ¿sabes? Como que los adultos tenemos más prejuicios que las nuevas generaciones, sin ser las nuevas generaciones pues las más abiertas, pero sí siento que hay una apertura que nos gana infinito, ¿no? Pero yo creo que esa apertura, ¿cómo fue para ti? Porque desde que yo te conozco hay algo que a mí me parece muy lindo de ti, es que tú eres muy abierta a aprender cosas diferentes. Pero probablemente eso fue un aprendizaje también, ¿no? Eso implica como bajar la cabeza y decir, no me las sé todas, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? Y quizás si nos puedes contar, Majo, para ustedes como pareja, ¿no? Como tú y tu esposo, que ya llevan además tantos años juntos, ¿cómo fue enfrentarse a eso? El decir, venga, tengo que aprender cómo se maneja, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, qué no debo hacer? ¿Cómo fue eso? Levantar la mano, pues digamos que cuando él ahora, digamos, él cuando nos comenta, nos cuenta, pues levantamos la mano y tratamos de buscar a alguien que fuera experto en el tema que nos dijera, porque es que muy psicólogos, porque mi esposo también es psicólogo, muy psicólogos los dos, pero es que ya es nuestro hijo. Claro. Sí, entonces tú no puedes jugar a ver si es que tú aprendiste o supiste o nada, y creo que ese ha sido un camino de aprendizaje de la mano todos, incluso con el hermano. Creo que esa es la parte que es importante y es no la sabemos y aprendemos y no pasa nada. Siento también que como papás, me imagino que hemos cometido errores, pues porque no la sabemos, volvemos a lo mismo, pero cuando hay una mano levantada, estamos ahí como familia y estamos como red. Pasa una cosa y es que mi otro hijo también es hombre, entonces son dos hombres. Y siento que a veces, claro, hay más comunicación, digamos, como desde el lado femenino conmigo, ¿sí? Y esto es un ejercicio consciente de no sacarlos a ellos dos como desde de nuestra conversación, porque sí siento que mi hijo se siente mucho más cómodo, o se sentía, porque ahorita, digamos, ha pasado el tiempo y cada vez lo veo más cómodo con los hombres, pero hubo un momento en donde, y nos lo contaron en la terapia y nos dijeron, esto va a pasar. Va a pasar que él no vaya a tener buen vínculo con los hombres durante un tiempo y eso hay que irlo construyendo. Pero conscientemente tampoco podemos ser dos y dos. Claro. Entonces hay momentos, hay experiencias, hay vivencias en donde compartimos un montón, hay vivencias que tenemos nosotros dos e incluso desde hace tiempo hay vivencias que tienen ellos dos, ¿sí? Con el papá, que han podido encontrarse en otros momentos y creo que ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Me encanta porque además lo que percibo de lo que me dices es que ese miedo inicial, aunque pueden haber rezagos, ¿no? Porque digamos que la sociedad no cambia mágicamente,
pero si inicialmente era el miedo, un poco esa angustia, el miedo de no hacerlo muy bien, hoy, porque ya han pasado varios años después de ese momento de apertura, ¿cómo vives tú ese proceso de tu hijo, que ya ha sido un proceso familiar, pero tú también como mamá, qué sientes hoy en día? Yo como mamá, yo me pondría un poco como, tengo que ser consciente, digamos, de que si me pongo muy leona en términos de protegerlo a él, Ujú, todavía, ¿sí? ujú, Porque él ya es mucho mayor, ¿m? Pero yo sí tiendo a proteger un montón, ujú, ¿sí? Como que, y a veces me vuelvo menos abierta cuando hay tanto juicio, mm, ¿sí? En términos de adultos, ¿sí? ujú, Porque esto es un camino que a mí también me ha tocado abrir, ujú, y es, si tú no estás de acuerdo, esto es lo que tenemos, ujú, ¿sí? Si, no, si te incomoda, pues no vayas, o no vamos nosotros y no pasa nada, ujú, porque esto es un camino que tú vas abriendo de... Pero a veces yo siento que como mamá es como esta figura del león, ujú. como que voy adelante. Lo protejo, ¿no? Sí, a mí Como... no me lo toquen, ujú, ¿sí? mm, Si no estás de acuerdo, el problema es tuyo, mm, ujú, ¿sí? Y ujú, a veces soy como mucho más radical en ese ujú, tema. ujú, Creo que mi esposo también, mm, y lo hemos hablado un montón. Pero sí, somos como incluso el chiqui, pues mi otro hijo ujú, también me dice, somos cero tolerantes al irrespeto, mm, al mm, maltrato, al chiste incómodo, mm, y creo que las personas que nos conocen ya saben que no se vale, ujú, porque es desafortunado, pero viene de muchas generaciones estos chistes, estos ujú, ujú, comentarios que uno dice en esta casa no, ujú, ¿sí? Creo que desde ahí lo hemos podido acompañar, que a veces esa leona como que se pone muy grande, ujú, ujú. pero creo que es como desde ahí que lo seguimos acompañando. Ok, ok, me encanta porque al final es como haber hecho ese lugar seguro, por lo menos en el contexto inmediato, que eso es gran parte de lo que ayuda a transitar estos procesos de la mejor manera. Porque ahora, claro, tu hijo mayor ya va siendo más mayor y cómo ha sido un poco ese soltar, porque claro, una cosa era cuando estábamos ahí todo el tiempo, ¿no? Que Mm, la mamá leona puede estar, como es soltarlo un poco más en duro, la vida. duro, no, digamos que soltar en general a los dos. A uno Ujú, le gustaría tenerlos como en la cartera y ujú, empezar a mirar todo el tiempo a todas horas que hacen. Uno, o sea, digamos, no sé si, pues yo he hablado con un montón de mamás y el gran miedo de todas las mamás es que los niños sufren. mm, Y creo que desde ahí es que, bueno, acompañando en el contexto educativo, protegemos tanto que los volvemos inútiles, mm, pero es desde el amor. mm, Entonces creo que el soltar es súper difícil mm, y creo que tiene que ser un trabajo consciente de, como que lo primero que uno piensa es, no, espere, espere, pero mm, esto ha sido todo un trabajo. Bueno, mm, si llego a hacer esto, ¿qué le estoy diciendo a él? ujú, A cualquiera de los dos. ujú, ujú, ¿Sí? mm, Porque uno tiende todo el tiempo a proteger, pues es parte de uno, ¿no? Es ujú, como el pedacito de brazo. claro. Pero poco a poco soltar y pues ya grandes, sí, le tocó no cerrar los ojos, pues con todo el miedo, vuelvo Mm, al miedo, mm, aunque él tiene una personas muy cercanas que siempre están ahí, lo apoyan, lo protegen, pero no, el miedo sigue a veces ahí rondando, ujú, entonces uno suelta, mm, ¿sí? Pues yo soy, o sea, yo creo en Dios ujú, y yo digo, Diosito, Virgencita, me lo protegen, porfa. Yo ya no ujú, puedo hacer nada más. ujú, Ya ujú, creo que hice lo que pude mm, eh, y desde ahí como que me cuesta, digamos, me cuesta menos como entregárselo a Dios y decir, protégelo. ujú, Porque pues igual le puede pasar a cualquiera, pero sí es la sensación de todo lo que uno ve en noticias y eso es duro. mm, Sí, mm, es duro, a mm, veces el trato, pero gracias a Dios nunca ha llegado a contarme, me pasó, ujú, y eso hace que tú sueltes más rápido, más ujú, tranquilo, porque ujú, pues está la experiencia directa que mm, te dice, fresca que no está pasando nada, ¿no? ujú, ujú. Y qué ejercicio, ¿no? Tan complejo, tan complejo que es cotidiano. Me imagino además, porque me dices, Majo, que ha sido un proceso muy familiar de ustedes. Y me parece además muy lindo que ahora tu labor también es acompañar familias, ¿no? Desde esa mirada. Y ya yéndonos un poco más al sombrero como psicóloga, los procesos que tú has acompañado y quizás familias que estén pasando por alguna situación, ya sea de orientación
sexual diversa o cualquier situación que nos implique un reto familiar, ¿qué serían esas cosas que ayudan a una familia a transitar esos momentos críticos de una forma más saludable, con un poquito más de bienestar, la palabra que le queramos poner, pero atravesarlo un poquito más suave? ¿Qué ha sido desde esa experiencia tuya? Yo creo que ahí el ejercicio, la comunicación es básica, ¿sí? Y entender que el otro pasa por la crisis o la atraviesa o la percibe o la siente desde lo que trae en su propia maleta. No es lo mismo, o sea, nosotros tenemos una vida que nos ha llenado de herramientas, pero también de pesos. Y en el momento en que yo empiezo a entender que el otro tiene su propio peso, creo que hace que la conversación sea un poco más amable. Cuando hay crisis, uno se le paran los pelos, uno tiende a defender, ¿sí? A defender mi punto, a defender mi idea, pues porque para mí es valioso que me escuches, porque para mí es valioso que me entiendas, pero es que el otro también tiene una historia y también es valioso. Entonces, esa parte como del respeto es válido. Y si en este momento no lo puedo hablar, pues lo aviso. No estoy en capacidad, tengo que dar una vuelta, tengo que tomar agua, pero sí en el momento en que podamos hablar, sí creo que es válido, que es difícil, porque yo también estoy transitando mi propia emoción, entender que el otro no ve la vida como la veo yo, ¿sí? Otra, digamos, de las estrategias que yo haría es como no nos centremos en el problema. Porque es que la vida, digamos, esto es una crisis, es un momento que nos hace ver cosas, pero la vida sigue y no rompamos rutinas en familia, no dejemos de pasar tiempo juntos, no dejemos de construir cosas valiosas paralelas al problema, porque ahí está. Tampoco es que tapamos el sol con un dedo, porque ahí está, hay que hablarlo. Sí. Pero no nos va a atravesar la vida las 24/7, entonces hay que buscar también no romper como esas rutinas que además nos blindan también un poco, nos unen. Como la justa medida, ¿no? Entre atendamos la situación, pero también hay otros momentos de reírnos juntos, de lo que sea, ¿no? Como ese balance. Creo que sí, que es difícil, volvemos, pero creo que en el ejercicio, digamos, de poderla transitar es muy valioso. La paciencia creo que es básica, porque claro, cuando uno ve que su hijo la está pasando mal, cuando uno ve que su familia está como en una crisis y que nos está impactando, uno quiere que esto sea mágico. Entonces, varita mágica, esto así, no. Y cuando se pierde la paciencia, la comunicación se vuelve más difícil. ¿Sí? Entonces yo siento que uno tiene que saber que se transita, además no todos tenemos los mismos ritmos, ¿sí? Pero sí hay que tener paciencia, porque no hay magia en ningún lado. Y si yo veo que estoy haciendo las cosas que yo sé, que yo entiendo, que yo aprendí como ser humano, y no estoy logrando, levante la mano. Y si tú ves que has tenido paciencia, o incluso, digamos, desde tu misma vivencia, sientes que el proceso está lento, que te está impactando, que se te están acabando las estrategias, levanta la mano. Sí, pues te lo digo yo como psicóloga, pues obviamente yo creo en un proceso terapéutico y creo que como familia nos apoyó un montón. Y nos sigue apoyando, porque seguimos digamos que esto no se acaba, pero yo creo firmemente en los procesos. Y creo que, pues digamos que si es el espacio para una invitación, yo sí invitaría a levantar la mano a un proceso terapéutico con la persona que usted se sienta bien, tranquila. Siento yo que con una persona que yo sienta que es experto. No todos los psicólogos trabajan de la misma manera y tienen la misma mirada. Entonces es algo con lo que yo también puedo empezar a conversar. Pero sí es importante tener ese apoyo, ¿no? Total. O sea, dijimos comunicación segura, red de apoyo, la paciencia y no perder las rutinas, digamos. Exacto, darle el justo balance entre situación crítica a seguimos un poquito con nuestra rutina, nuestra cotidianidad. Y hay algo, Majo, que nos mencionas durante todo este espacio y me parece demasiado importante traerlo, y es, nos has mencionado el miedo, ¿no? Como emoción. Además, hablamos mucho de las emociones en refugio. Y alguna mamá que nos pueda estar escuchando, que quizás tenga un miedo de cualquier tipo con sus hijos, que quizás diga,
necesito agarrarme de algo, ¿no? ¿Qué le podrías decir tú desde ese rol, mamá slash psicóloga, ante ese tema del miedo en particular? Yo trabajo un montón, de pronto es un término que está bastante, ¿cómo se dice?, popularizado, Ujú, pero en la compasión. Sí, creo que para mí, si yo como mamá no tengo autocompasión y me pongo una cantidad de retos y la vara la tengo altísima, cada vez voy a tener más miedo. ujú, ¿Sí? Si hay una cantidad de voces diciéndonos cómo podemos ser mejor mamás. ujú, Y ahorita con redes sociales esto se popularizó y creo que cada una tiene un instinto que hay que saber escuchar, ujú, que hay que seguir, que si bien es cierto voy a la charla o escucho o leo, esa persona que escribió el libro, que fue a la charla, no es la mamá de mis hijos. mm, Yo soy la mamá de mis hijos y yo debo estar bien para poder estar ahí con mis hijos. mm, ¿Sí? Creo que en un ejercicio importante es como maternarnos nosotras mismas, ujú, entender que no nos la sabemos todas, que no ujú, somos omnipresentes, omnisapientes, eso no existe, ujú, mm, ¿sí? Y que desde ahí vas a cometer errores porque eres humano. mm, mm, Creo que ese sería el ejercicio porque entre más exigente te pongas como mamá, ujú. creo que van a haber más miedos a cometer errores y el problema es que los vas a cometer. No se está exento de. Ujú, Los vas a cometer y entre más te fijes, más los vas a ver. mm, Entonces creo que uno también tiene que perdonarse, ujú, uno tiene que saber que muchas mamás están en lo mismo. Tampoco siento yo desde la parte de autocompasión es que sentir lástima por uno, porque ujú, eso no es. ujú, Pero es saber que estamos pasando por un momento que tiene sus subidas y sus mm, bajadas. ¿M? mm, Y que en las bajadas de pronto poder tener una red de apoyo, mm, saber que hay otras personas que están viviendo lo mismo, eso apoya un montón. Pero saberte tú como mamá, pero más allá de ser mamá, eres un ser humano que siente, que se cansa, mm, que a veces le da es impulsivo mm, y yo le digo a mis mamás, es si en un momento dado se te fue la mano, pues para y asume, no mm, pasa nada. mm, No vas a perder el control, te va a ver como un ser humano que también comete errores. Entonces, en la medida en que yo empiece a ser omni todo, empiezo a chiquitar a mi hijo y no empiezo a ver, o sea, no le doy a él la posibilidad de cometer errores y eso creo que es lo que nos tiene un poco complicados en la sociedad. mm, ¿Mm? mm, Ay, el error existe, no somos perfectos. mm, Y las mamás cometemos errores. mm, mm, No las sabemos todas. mm. Y yo creo que pararnos desde ahí y ser compasivos el error de cada uno, los papás también cometen errores y uno a veces siente que uno se la sabe todas y que el papá hace todo mal, no, de pronto él también tiene que enseñarme a mí, Mm, para eso somos equipo. mm, ¿Mm? Entonces siento que desde ahí, pues sí, como un poco tratando de fusionar majo ujú, mamá y majo psicóloga, creo que sería como este ejercicio, dense la posibilidad de cometer errores, porque igual los van a cometer. mm, Y si yo un error lo tapo, no aprendo. mm, ¿Sí? Desde el error más chiquito, si yo veo el para qué, es que es el ejercicio un poco, ok, ¿qué viene a decirme el chiqui con esto? ujú, ¿Para qué me pasa esto y de dónde me tengo que mover yo? ujú, Porque si soy súper heroína en todo, pues él incluso no se me va a acercar. mm, Porque ¿dónde me acerco? Pues tú eres Dios. mm, ¿Mm? Pero si yo me bajo al nivel de sí también cometo y mm, también asumo y también me equivoco. mm. ¿Sí? Y muchas veces me pasa, llega uno agotado y mi hijo menor me dice, ¿estás brava o estás acelerada? Me Como que encanta. ya lo leen a uno y uno Ujú, dice, sí, mm, espérate, necesito el espacio, mm, me baño, tomo agua, pero llegué así, mm, ¿sí? No mm, pasa nada. mm. ¿Mm? Creo que desde ahí podría ser, y Mm, creo que eso es un entrenamiento consciente diario. total, total. Y se nota el trabajo que has hecho, ¿no? Y que han hecho como familia. Y para ir cerrando, Majo, ¿qué es lo que tú más has aprendido de tu hijo mayor? Sé que de todos, ¿no? De tu esposo, de tu hijo menor, pero hoy como un poquito nos centramos en este asumir la diversidad, lo que ha implicado, que es ese gran aprendizaje que te ha dado el acompañar a tu hijo en todo este proceso. Tú lo dijiste al principio, creo que es haberme parado, que es la Majo de hoy en día, a que Mm,
todos los días aprendo algo diferente. No, además, yo soy a mí me educaron de una manera súper diferente, yo soy de otra generación y creo que eso es lo que me ha enseñado él, ¿sí? A que hay diferencia en todo. Y creo que él es como mi guía. Cuando yo empecé a saber y a conocer por él, yo decía, ok, ¿cómo hago para que esto trascienda esto? Y creo que acompañar familias que tienen el mismo miedo, que tienen las mismas dudas, él es el que me ha enseñado. Por él es que puedo acompañar otras familias que están pasando como por esa misma crisis y les puedo decir esto pasa, ¿sí? Porque él me ha enseñado todo esto y creo que este tema de la diversidad es algo que todos los días podemos aprender algo más, ¿sí? No nos dé miedo atravesar un poco esta idea de blanco y negro, porque la vida no es blancos y negros. Creo que eso es lo que él me ha enseñado. Bellísimo, bellísimo. Gracias, Majito. Pues hemos hablado mucho de emociones también y siguiendo un poco la tradición de este episodio y antes de cerrar, quiero hacerte unas preguntas de tú cómo vives tus emociones. De la forma más natural, lo que primero se te venga a la cabeza, la Majo de hoy, cómo asocia ciertas emociones con sentidos. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos por el miedo, ya que hemos hablado tanto del famoso miedo. Si el miedo fuera una imagen para ti, ¿qué imagen sería? ¿Con qué lo asocias? Como muy de las películas, pero como como con esta sombra negra que te va atravesando, ese es el miedo, como que te hace chiquito. Para mí, como esa sería como lo vería yo. Ok, perfecto. Vayamos a otra, que es la rabia, por ejemplo, esta emoción que nos protege y que, por ejemplo, se relaciona con la mamá leona y, ¿no? La rabia, ¿con qué textura la asocias? Como con algo rugoso, porque la rabia igual incomoda, no es una textura suave, como con la lima, como cuando es duro, ¿sí? Como que, pero te ayuda a que las cosas queden parejitas, pero es rugosa, es incómoda. Ok. La tristeza, si fuera un sonido para ti, la tristeza, ¿qué sonido sería? El llanto. Creo que sí, el llanto. Okay. A mí el llanto me pone triste, de las otras personas. Oír a alguien llorar me conecta un montón. Ok. Si el asco fuera un olor, ¿qué olor sería para ti? Debo decir que mi sentido del olfato es bastante exigente y es súper abierto a todos los olores, y a mí los olores fuertes como putrefactos, como de que algo se dañó, a mí eso me da un asco horrible. Ok, además es como muy visceral, Uy, sí. ¿no? Es Como que me tengo que ir de ahí, como que siento que ese no es el espacio. Y la última, que es la alegría, que es como la más placentera de sentir, si fuera un sabor, ¿cuál sería? El café. Amo el café en todas sus maneras. Digamos, cuando yo quiero sentirme como rico, tengo 40 tazas, 20 vasos, para que esté en la temperatura que a mí me gusta. Busco las cafeteras para que haga el café más rico. Siento que es una sensación como de placer. Me encanta el café. Me encanta. Ay, pues muchísimas gracias, Majito, por este espacio. Es un placer, además que nos conocemos desde hace tanto, pero creo que nos seguimos conociendo cada vez más y pues creo que es un privilegio todas las personas que acompañas desde los diferentes lugares y nada, muchísimas gracias por tu testimonio, por estar aquí y obviamente nos veremos en otro espacio también. Claro que sí, muchas gracias por invitar. Fue un gusto haber compartido contigo. Ay, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.